Buenas noches, buenas tardes todavía. Yo soy Salustiano Alvarado de Familias Argentinas. Estamos acá en el Instagram de Familias Argentinas y vamos a charlar esta tarde con un joven genealogista cordobés, Sebastián Combina. Y el título que le pusimos a este encuentro es Nuevas herramientas y recursos de investigación. Mientras esperamos que se una Sebastián, les recuerdo que Familias Argentinas es un portal de genealogía y una asociación civil que tiene como fin resguardar ese portal y la información que hay en él. Así que esperamos que los invitamos a sumarse a esta asociación civil con una cuota social que ayuda a mantener ese portal. También nos pueden seguir por el Facebook, obviamente por el Instagram y por el canal de YouTube. A ver si está Sebastián. Hace ratito practicamos antes y salió perfecto, así que ahí Sebastián. Todos los que se van sumando, ahí veo a varios conocidos. Está Cecilia, Luro, Sebastián, ahí se acaba de unir. Y te mando la invitación. Ahí está Gerardo Flores. ¿Cómo estás, Gerardo? Javier, ¿cómo te va? Ahí se unió Sebastián. Sebastián, debes tener fíjate la cámara al revés. Marcelo, ¿cómo te va? Ahora sí. Bueno, ahí está Alicia Sosa también. Bueno, un montón de gente. Al revés, tenés que ponerlo. Ahí lo había. Ahí está. Dame un segundo. Sí, sí. Saludos de Santiago de Chile. ¿Cómo Ahí está está. Ricardo Mora, que ahí se acaba de sumar? Bueno, voy saludando a la gente mientras te estaba esperando. Gracias, Sebastián. Les cuento que Sebastián es cordobés. Supongo que cuando te escuchemos vamos a escuchar esa tonada tan particular que tienen los cordobeses, que a mí me encanta. Eh, es ingeniero químico y desde adolescente se ha volcado hacia la investigación genealógica. Es miembro de la Academia de Genealogía Heráldica de Córdoba y ha publicado varios trabajos en esta revista que tiene esta academia, ¿no? Que siempre recuerdo que, no voy a decir la única, pero una de las pocas que sigue publicando en papel, cosa que es muy, muy bonito y además, bueno, la edición electrónica también tiene sus beneficios. Pero lo importante es que escucharte a vos y yo le había puesto a este encuentro nuevas herramientas y recursos de investigación que bueno, ya nos contarás de qué se trata, por qué le hemos puesto este título. Todos los años, dice Javier Verdini, que no se pierde oportunidad de hacer publicidad por la academia. Me parece muy bien. Escuchá, Sebastián. Bueno, bienvenido a este Instagram y contame cómo nace en vos este gusto por la genealogía. En tu casa se hablaba de historia familiar, contanos un poco. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar de esta charla. La verdad que muy agradecido por eso. Y respecto a la genealogía, en mi casa no se solía hablar de eso, en absoluto. Yo empecé cuando era muy chico preguntándole a mi abuelo sobre el origen de nuestra familia, de dónde veníamos nosotros. Él se entusiasmó muy rápido, le encantaba hablar del tema, por suerte. Entonces sabía muchísimas historias, muchísimas anécdotas de sus abuelos, de sus bisabuelos, incluso tenía fotos. Entonces, bueno, y la familia, más allá de que haya sido más verdad o no, tenía una historia un poco interesante. Entonces me llamó la atención, que quise ahondar más y bueno, así arranqué y después, bueno, nunca me detuve. Uno siempre quiere saber más y todos los que hacemos genealogía sabemos de que es algo que nunca se termina. Siempre Nunca. queremos
queremos más. Eso es verdad. ¿Y pero qué edad tenías entonces? Y cuando yo empecé, muy rudimentariamente, por supuesto, empecé a hablar, habré tenido unos 15, 16 años más o menos, Claro. que empecé a consultar a él. Escuchame, y anotabas, ¿cómo hacías para recordar lo que te iba contando él? Por suerte, sí, desde el primer momento empecé a notar. Hoy en día me arrepiento de no haber anotado más cosas. Uno, en ese momento, bueno, yo anotaba los detalles que me parecían más importantes, pero hoy en día hay cosas que uno se olvida, por supuesto, y habría querido ahondar más. Pero por lo menos todo lo que yo le pregunté y la mayoría de las anécdotas tengo todo registrado, todo anotado. Qué genial. Incluso en muchas fotografías yo iba anotando, bueno, en tal foto que él me daba, aparecen tal y tal persona. Claro. Eh, O sea pero que bueno. esos han sido tus primeros pasos de la investigación, porque, claro, siendo tan joven, ¿Mm? empezar a armar esa Igual. historia familiar y contanos un poco del origen de tu apellido, al menos paterno. Bueno, hasta lo que yo sé, por supuesto, el origen de un apellido siempre, normalmente se remonta a la Edad Media, así que son muy complicados de deducir cuál es el origen. Mi rama, mi familia, es la típica historia de una familia de inmigrantes que viene en las fines del siglo XIX, desde el norte de Italia, de la zona del Piemonte, y se radica en la Argentina, específicamente en un pueblo de una colonia recién fundada, fueron de los primeros pobladores de una de las colonias en provincia de Santa Fe. Esa era la historia que me había causado más interés inicialmente cuando empecé a hablar con mi abuelo. Hoy en día, por suerte, he podido ahondar mucho más en Italia y bueno, he podido sumarle muchas más generaciones al, al, bueno, al árbol genealógico de mi apellido, Qué de dónde bueno. proviene. Sí, Escúchame, ¿y hasta dónde has llegado más o menos? ¿Cuántas generaciones? ¿Te has remontado mucho? sí, bastante. El número de generaciones en este momento no me lo acuerdo. El último ancestro que yo tengo, no tengo una fecha aproximada de nacimiento, pero sí tengo una compra-venta que él hace, un protocolo de compra y venta de 1634. Ese es el dato más antiguo que tengo de mi familia, de mi apellido, por lo menos. Qué genial. Bueno, mira, dentro de un par de años van a ser 400 años ya. Claro, exactamente. Claro, para los apellidos europeos eso no es nada, eh, pero Tal cual. Pero imagínate, a uno lo llena de orgullo haber logrado algo así, sin dudas. sin duda, qué genial. Escúchame, y en tu composición, yo de curioso te pregunto, eh, en tu árbol genealógico, ¿tenés abuelos criollos o bisabuelos criollos que se enlazan Sí, con... soy lo que llamaríamos una mezcla muy compleja. Por parte de mi madre, por vía materna, soy descendiente de muchas familias criollas de acá, especialmente de la zona de Córdoba, también de otras provincias, pero la mayoría de acá de Córdoba, desde la época de la fundación de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, del siglo, sí, de muy lejos. eh, por muchas ramas del lado de mi mamá. En cambio, del lado de mi padre, no. Son todos descendientes de inmigrantes del siglo XIX, tanto de Claro, Italia como de España, pero bueno, son más recientes. claro, claro, pero te has remontado tanto acá como allá con esos antepasados eh, que me decías que eran del norte, ¿no? Sí, de la zona de la provincia de Torino. De Torino, qué genial. ¿Y tenés la ciudadanía y eso? ¿Has hecho ese trámite? No, no la, no la tengo, no la hice. Qué genial. ¿Y cómo te has conectado con la academia? ¿Has ido por motu propio, como dicen, o te han invitado? ¿Cómo has llegado allí? Si mal no, la primera vez que yo fui, yo hacía rato que ya conocía la institución, tenía incluso algunas publicaciones que yo había ido a ver a la Biblioteca Mayor de Córdoba, que Claro. fue mi primer acercamiento, por así decirle. Y una de las primeras personas con la que yo me contacté, que era miembro de la academia, trabaja para el archivo del arzobispado, se llama Daniel Ríos, y yo había hablado con él. Y bueno, él me había contado muy poquito, pero un poco de la academia. Y después de eso me había contactado yo con el presidente de la academia, Prudencio Bustos Rañarás. Yo le había mandado uno de mis trabajos
Y él me dijo, bueno, me preguntó de dónde era, yo le conté un poco y me dice, bueno, te invito a participar, y me invitó formalmente a las reuniones. Eso tiene que haber sido en el año 2018 más o menos, y desde entonces asisto a las reuniones. Desde el 2020 soy miembro de Número. Qué maravilla. Pero qué interesante. Desde el 2018, ¿qué edad tenías vos ahí? Ay, desde, Hace tenía 22, 22, creo, por ahí. jovencísimo, pero te quiero remarcar qué interesante esta iniciativa del joven, ¿no? Para presentar su investigación, nada menos que a Prudencio, digo, nada Yo en menos ese con... momento tampoco creo que era totalmente consciente de Ah, bueno, lo que era, claro. pero bueno, era... sí, bueno, Bueno, él me había gustado, me había felicitado y por eso me había terminado invitando a qué las reuniones. maravilla, qué maravilla. Bueno, eso es el ímpetu de los jóvenes, ¿no? Que es una... Claro, sí, 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 hay que aprovechar ese impulso. Escúchame, y ahí, entonces, ¿qué le habías presentado en esa investigación? ¿De qué se trataba? En ese momento era una especie de índice o de catálogo que yo había hecho de todos los expedientes matrimoniales del curato de Calamuchita, acá de Córdoba, de la parroquia de San Agustín, Sí. que yo había hecho un trabajito sobre eso. Por supuesto que no tenía el nivel de formalidad que corresponde para un trabajo genealógico para ser publicado, por ejemplo. Y de hecho nunca más hice nada con ese trabajo en particular. Ese quedó frisado desde ese momento. Ahí, claro. Tengo el índice, lo tengo hecho, pero bueno, no está formalizado. Bueno, se Ese podría fue transformar el primero, en algo interesante, eso seguro. Y después, seguro. ¿cómo ahí ha sido tu rol en la institución? Me decís que sos miembro de Número, Ujú. y contanos un poco qué haces ahí en la actualidad, o que también qué cosas has ido investigando. Bueno, yo en la academia he publicado, he presentado muchas comunicaciones y he publicado varias veces. No estoy seguro del número ahora, pero son varios trabajos y he participado también bueno, del congreso que organizó Córdoba hace un par de años Sí. y en algunos otros, el congreso de las jornadas de Catamarca también, que participé. Y en la actualidad formo parte de la comisión de educación de la academia que empezó a funcionar en el 2023. Ah, muy bien, Bueno, y claro. a lo largo del 2024 y este año hemos realizado varios cursos y talleres de genealogía. Sí, sí, sí. Ahí digo sí, 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 porque Alicia comenta rapidísimo, es un gran aporte para nuestra academia, tu participación. Eh, sí, aparte qué interesante, ¿no? Esto que siempre por ahí remarco en las conversaciones que tengo, de poder involucrar a los jóvenes, ¿no? Porque claramente lo que ya superamos cierta edad, tenemos que empezar a tener quienes se queden después con esa tarea, ¿no? De seguir investigando, seguir publicando y manteniendo vivo el ideal que ha permitido la creación de esta institución, ¿no? Que se dedica a la investigación genealógica. Y bueno, ahí también dice Vilma Pintos, muy buen profesor, un genio. Y Javier, claro, dice pilar fundamental en la comisión. Así que están todos me han hablado muy bien de vos. Eh, y contame en particular, ¿qué es lo que más te gusta de lo que estás investigando? ¿Estás investigando algo en este momento? Y uno nunca deja de investigar. Yo por lo menos, sí, y me costaría decirte incluso un tema en particular. Lo que yo tengo es que siempre trato de ir por todas las ramas de mi árbol Sí, y bueno, siempre voy tratando de aportar un poco más a cada una. Generalmente cambio de una a la otra cuando me frustro porque no encuentro información, que es algo que todos estamos acostumbrados a vivir en lo que hacemos esto. O bueno, o porque me aparece un dato, porque me mandaron un acta de Italia o porque por algún motivo y cambio a otra rama. Entonces permanentemente estoy trabajando en un montón de ramas y familias diferentes. claro. Y para lo que es publicación, o sea, trabajo más formal, hace muy poquito, unas semanas atrás, envié mi último trabajo a la comisión de publicaciones de la academia para que se publique este año uno de trabajo. Y bueno, y ahora estoy en plena preparación también para las presentaciones que voy a hacer en las jornadas de Catamarca, que son ahora en septiembre.
y presento también algunos trabajos ahí, entonces también estoy a full con eso. Algunos trabajos, o sea, más de uno. Escuchame, va a ser en Catamarca eso, que recordamos, de paso, que es unas jornadas de genealogía e historia familiar que organiza el Centro de Estudios Genealógicos de Catamarca. Ahí está Marcelo Gershani, eh, que también ha escrito, dice, todo centro de genealogía necesita un combina en sus filas. Todos como ves, te están ahí. Muy bien, muy bien. Les decía que el- a fin de este mes, después recordarnos, Marcelo, bien la fecha, eh, se van a realizar estas jornadas de genealogía en Catamarca. Y bueno, van a ir varios de distintas partes del país, así que los que puedan participar para escuchar qué es lo que se investiga y se discute hoy sobre genealogía en Argentina, creo que es un buen momento y además para visitar esa hermosa ciudad y esa hermosa provincia cuando ya empieza la primavera y no hace tanto frío y antes que vengan los tórridos calores del norte. Escucha, 26 y 27 de septiembre van a ser esas jornadas. Yo creo que voy a ir el 27, así que ahí nos veremos, Sebastián, bueno, y a todos los que vayan allá. Y, te decía al principio que habíamos puesto a esta charla nuevas herramientas y recursos de investigación, porque la academia está organizando un nuevo curso. Ah, mira qué sorpresa, perdón Jorge Bayal Casal, con el que hablamos hace un par de días, estaba que no sabía si iba a Catamarca o no y acaba de decir, allí estaré. Así que qué genial, no se pierdan de conocerlo, que es un genio, yo lo quiero mucho. Y Sebastián Beche, de Beche B, o BCB de Santiago de Chile, dice Sebastián, uno de mis profesores argentinos favoritos, continuaré formándome con esta generosa academia. Bueno, ya tenés tu club de fans. Me parece, me parece estupendo. Eh, Te decía que habíamos puesto a esta charla nuevas herramientas y recursos de investigación porque la academia está organizando un nuevo curso, o son varios cursos, contanos un poco cómo es eso. Sí, nosotros, bueno, como te había mencionado antes, desde el año pasado empezamos a dictar varios cursos. Nosotros y este año estamos volviendo a darlos. Se trata de dos módulos, por un lado, de introducción a la genealogía. Pero bueno, damos herramientas y demás cosas para las que están, más que todo para los que están empezando, pero también para gente que no esté empezando y quiera repasar cosas, por supuesto. Claro. Después tuvimos uno de heráldica, que terminó hace muy recientemente, y Sí. ahora en la segunda mitad del año estamos dando, por un lado, un ciclo de genealogía, un ciclo de charlas que son libres, que se dictan una vez al mes, de la que, bueno, vos la inauguraste Cierto. y Sí, sí, sí. hiciste la primera. Y ahora, a partir del 5 de septiembre, es el próximo viernes, arranca este taller de profundización, este taller de genealogía, que está más dirigido en este caso, sí, a personas que ya tengan por lo menos cierta experiencia en las ciencias genealógicas. Y bueno, quieran profundizar, quieran afianzar determinados conceptos, porque va a ser de temas más específicos, más particulares. Ya no temas tan generales a lo mejor o tan genéricos como se daba en la primera parte, en estos módulos de introducción a la genealogía, sino que ya va a ser más específicos. Ok. Ahí pregunta Jorge Bayal Casal, que está en Buenos Aires, ¿cómo se puede contactar? Sí, se pueden comunicar al correo de nuestra institución, academia.córdoba, no, academia.genealogía.córdoba, eh, que luego ahí lo podemos escribir también en el chat. Sí, si Bardini lo Y, copia sería genial. Y bueno, y también bueno, invitarlos a visitar la página, ¿no? De la academia. bien, eh, sí, que y este año lo ahí, hemos actualizado bastante. Eso también, claro, ahí subimos siempre la información respecto a los cursos nuevos. Y bueno, también pueden encontrar otra información de la institución. Ahí lo puso Javier al ah, correo nuestro. gracias, Ahí nos Javier. pueden enviar y nosotros con gusto les mandamos la información sobre el formulario de inscripción. Genial. Y además estoy recordando que eh, van a llevar publicaciones de la academia a las jornadas de Catamarca.
Sí, creo yo. no lo Verdini, manejo yo, pero sí estoy ok, seguro de que sí, eso siempre se hace. sí, o no sé si, bueno, sí, bueno, Verdini después decimos si lo va a llevar o no, o puede, sí, dice que sí, van a llevar algunos números y también pueden consultar los que van a ir o van a estar por ahí en Catamarca, entran a la página de la academia, ven las publicaciones que tienen y capaz que les interesa algo y lo pueden seguir a Sebastián Condina por el Instagram o a Arnoldo Verdini también por el Instagram y les escriben o a la página de la academia que ahí ha escrito Javier y al correo lo reservan. Así que de paso también para estas jornadas de Catamarca, bueno, cualquiera, ¿no? Pero puntualmente estamos hablando de estas jornadas que vas a participar también vos, tienen lo bueno que nos encontramos los que nos gusta la genealogía, ¿sí? Pero también está abierta al público general, ¿no es cierto? Entonces pueden tener ese primer contacto con de qué se trata esto de la genealogía, ¿no? Y además, lo que siempre mencionamos, y bueno, vos que has hecho investigación y estás haciendo siempre investigación y publicando, ¿no? No es simplemente el árbol genealógico, ya lo superamos, ¿no? Y cómo se van cruzando las disciplinas, ¿no? La historia, la economía, la historia Uno social. permanentemente, uno permanentemente aprende un montón de cosas, de un montón de ciencias diferentes, solamente por el hecho de estudiar genealogía. Uno puede encontrar incluso un acta que tal ancestro falleció de tal enfermedad, y uno ahí después buscando de qué se trata esa enfermedad y aprende un poquito más. Bueno, ni hablar de historia, porque el contexto histórico es clave y es lo más importante a la hora de llevar a cabo un trabajo de genealogía. Eso sin duda. Pero yo destaco siempre que es interesante, siempre se aprende un poquito de casi cualquier ciencia a partir de estudiar una genealogía. de- sí, porque aparte si nos ponemos a pensar un poco, ¿no? Cuando estudiamos la historia europea solamente en el colegio secundario, ¿no? Y vemos las guerras de sucesiones europeas, ¿no? O sea, cuestiones de familias que trascienden, obviamente, y que involucran territorios que después van a ser los estados nacionales, ya en la modernidad, ¿no? Y eran cuestiones de familia, un poco también lo que sucedía acá con los conquistadores, fundadores, ¿no? Y que se encontraban, desencontraban, bueno, en fin, y eran pequeñas y ahí dice Bayal, una disciplina integradora. Sí, claro que sí. Y contame, Sebastián, ¿cómo es el trabajo de archivo en, en Córdoba? Ustedes tienen un archivo histórico, bueno, impecable, ¿no? Uno de los más lindos de la Argentina, pienso. Sí, funciona muy bien, la verdad, y por suerte ha podido conservar una gran parte del acervo, bueno, que se ha generado a lo largo de estos siglos. Lamentablemente, como pasa siempre, se han perdido muchas cosas y siempre hay situaciones para mejorar, pero sin embargo es un archivo que conserva muchísima información, muchísimo. Y tiene un sistema bastante sencillo para solicitar documentación a través del correo de ellos. Hacen digitalizaciones también y bueno, si uno tiene la oportunidad de acercarse, por supuesto que siempre es más rápido, es más fácil. Eh, pero sí, la verdad que es un archivo muy lindo, tiene mucha información, eh, por suerte conservada. Por suerte, y además pienso el personal, cuando fui a Córdoba al Congreso, de hace ya un par de años, no me acuerdo qué año era, 22, 23, pienso, ¿no? 2022. En el 22 hicimos la visita al archivo. Bueno, el equipo estaba bastante formado, Sí, ¿no? Y eso es bastante importante. Sí, por suerte hoy en Argentina los archivistas, bueno, ustedes ahí en Córdoba tienen la formación, ¿no? De bibliotecarios, archivistas, en fin. Pero hoy está como más, digamos, en todo el país y eso permite también que tengamos buenos eh, custodios de esa memoria, ¿no? Porque la genealogía también, además de la memoria familiar, tiene que ver con la memoria colectiva, ¿no? totalmente, totalmente. Es algo a destacar siempre de cualquier archivo. Y bueno, especialmente cuando son archivos de esta envergadura que almacenan información de tan antigua también. Porque Córdoba arrancó en 1500, creo que el primer expediente que se conserva es en 1574, 1573, prácticamente poco después de la fundación de la ciudad.
eh, y desde entonces conserva una gran parte. Y para un genealogista es clave, es muy importante siempre consultar el archivo. Así que para nosotros nos viene muy bien, muy bien tener acceso a esa información. Y por supuesto es un lugar al que siempre voy. El personal del archivo ya me conoce más que bien. Ya tenés Un llave del archivo, me imagino. poco más. Un poco más o menos. Vos sabés que pensando en esto que hablas con tanta claridad y con tanta así firmeza, de la importancia de la documentación, ¿no? De consultar la documentación, pensaba en las charlas entre vos y tu abuelo, ¿sí? Que es memoria oral y que es también una fuente válida, ¿no? Porque la oralidad guarda mucho de cosa precisa o imprecisa. eh, y después, como vos decías, vos mismo decís, bueno, he llegado, mi abuelo me contó hasta los tatarabuelos quizás, y después yo pude llegar hasta el 1600 con un documento que habla de un antepasado tuyo y que, bueno, confirma esa oralidad, confirma esa, entonces la importancia de esas dos fuentes, ¿no? Totalmente. Sí, el tema de las anécdotas familiares son claves porque te permiten acceder a un tipo de información que no vas a encontrar en otro lugar. En un documento histórico no vamos a poder encontrar información que nuestra familia conserva, datos de su personalidad, de cosas que habrán hecho, cosas que le gustaban. eh, y además siempre es nuestro primer acercamiento a una familia, ¿no? Claro, Eh, siempre es la primera aproximación. Luego, por supuesto, las anécdotas siempre hay que tomarlas un poco con pinzas porque claro. la historia se va tergiversando, se va modificando, empieza a incluso a adquirir ciertas nociones de casi mitológicas o exageradas. Entonces uno siempre, en la medida que uno puede, las historias hay que corroborarlas después en lo posible con algún documento. Y bueno, si no se puede, siempre hay que aclarar de que eso es una anécdota y que eso nos lo dijo tal persona. Exacto, exacto. Escucha y comentanos así un poquito, has mencionado así muy general, pero por lo menos una, ¿cuáles serían esas nuevas herramientas que propone este curso? Bueno, ¿Cuál tenemos. utilizar? Sí, sí, pues tengo dos títulos de acá por las dudas de las presentaciones. Serían sobre técnicas de análisis documental, cómo vamos a ir como más allá de un simple dato genealógico como una fecha o una afiliación, como poder avanzar un poco más, especialmente cuando no hay a veces ese tipo de datos. Algunas nociones de nobiliaria. Después también estudiar en épocas en las que no tenemos, por ejemplo, partidas parroquiales como puede ser la Edad Media, como bueno, estudiar en esa época. También hablar de la importancia de la triangulación de fuentes documentales, Claro. más que todo. Esto de, bueno, de cruzar información distinta de distintas formas, para, bueno, para ir reconstruyendo la genealogía. Además, nuevas herramientas informáticas que han crecido mucho en los últimos años, se han desarrollado cosas nuevas, tenemos acceso a mucha más información gracias a trabajos de digitalización. Claro. Entonces, bueno, actualizarnos sobre eso. Y también hablar un poco de estas de nuevas fuentes en el caso de Italia y el proceso de migración desde ese país a la Argentina, dado que Ah, es probablemente por lo menos de las últimas migraciones que se han dado en nuestro país, la más importante. Entonces, bueno, eh, vamos a profundizar más en esa. Además, es la que también la mayoría de nuestros alumnos siempre tienen ancestros italianos y se interesan más también en esa parte. Y bueno, esto lo diseñamos un poco, tanto en función de, bueno, de los profesores que tenemos a disposición, cuáles son sus áreas de especialización, como también de muchas consultas y lo que hemos nosotros notado que podemos profundizar a lo largo de cuando vimos los módulos, ya, de las consultas que nos hicieron y demás. Entonces nosotros, en base a toda esta información, organizamos este taller, que van a ser 5 encuentros de 2 horas cada uno. ¿y qué días van a ser? Son el 5 y 12 5, 12, 19 de septiembre, o sea, los 3 viernes de septiembre. Luego tenemos un pequeño descanso porque tenemos las jornadas de Catamarca en el medio. Claro.
son el 26 y 27 de septiembre, y luego 3, 10 y 17 de octubre. Ah, está muy bien, está muy bien. O sea que todo sería todo septiembre hasta mediados, De pasando un octubre. poquito de octubre. Eh, la verdad que interesantísimo. Son 6 encuentros, ahí dice Javier. Interesantísima la propuesta porque eh, vos sabés que yo hice el curso de heráldica con Massini. Bueno, sí lo sabés porque nos hemos contactado por eso también. Eh, y has visto, un tema que parece bueno, una cosa así como muy lejana, se vuelve como muy cercana. Claramente la historia tiene en el presente una carga eh, personal para algunos, simbólica para otros, pero siempre es como que te abre también un poco, ¿no? No solo la mirada hacia los hechos del pasado, hacia el documento del pasado, ¿no? Y entonces, la verdad que son herramientas bien interesantes las que ustedes proponen con estos nuevos encuentros, porque repasar un poco la historia medieval que has mencionado, estudiar la inmigración italiana en Argentina, que es un tema, wow, por lo que vos decís, por el caudal de gente que llegó y de documentación que hay todavía, ¿no? Hay mucho publicado ya y organizado, pero también me imagino un tanto de otros datos que todavía no. Así que siempre me parece muy interesante la propuesta esa. Y contanos quiénes van a ser los profesores. ¿Va a haber un único profesor? Tenemos, sí, más o menos cada uno de estos 6 encuentros va a estar a cargo de un especialista, digamos, un profesor que va a estar enfocado en ese tema, digamos, en cada uno en particular. Entonces tenemos a Jorge Ferreira, que va a ser el que arranca en la primera clase, luego Pablo Pérez, el Fede Massini, el mismo que dio el curso de heráldica, luego tenemos a Marcelo Gershani Oviedo de Catamarca, eh, a Alicia Sosa de nuestra academia, y finalmente la última soy yo. Ah, muy bien. Bueno, lindo equipo, además, esta cosa eh, así como abierta, ¿no? La academia, claro, tienen miembros que son de otras provincias también. Supongo que vos también serás miembro de otros centros. Contanos un poco de eso, ¿cómo te has relacionado con los genealogistas del resto del país? Sí, he generado muchos contactos bueno, con Catamarca quizás es más cercano, pero también tengo mucho con Santa Fe, encima porque mi familia es mucha de Santa Fe, entonces he pensado en publicar de ese lado también, Está y bueno. ya tenía hablado para hacerlo. Y bueno, luego bueno, de Tucumán te tengo a vos como conocido. Y bueno, de Buenos Aires conozco también. Pero todavía no soy miembro de ninguno de los demás centros. Sí me he contactado y tengo en mayor o menor medida comunicación permanente, pero no soy miembro formal de alguno de ellos todavía. Ya llegarán las invitaciones en Empezaron a llegar. pero seguro que también lo conoces a Flores Ibaldi, ¿no? Que es Y el también lo conocí. Gerardo, que es el presidente de la federación. Le contamos a quienes no sepan, es tucumano. Y hoy está así como una cosa, no sé si sos el presidente hoy así formal, Gerardo, lo es, pero está con licencia, no sé si, bueno, después ya me contará él. Eh, y está Celia Avellaneda, que también es tucumana. Así que, bueno, todos ahí te saludan, excelentes profesores. Sí, la verdad que esa experiencia con el curso de Massini a mí me gustó mucho porque, además de los datos, ¿no? que uno aprende, esta cosa que da la virtualidad de encontrarte con gente de distintas geografías, con distintos niveles de información y de formación, y esos diálogos que se dan entre el docente, el grupo de alumnos, con preguntas que van desde lo más básico a veces a lo más complejo, ¿no? Y ¿Mm? entonces esas charlas que se dan allí, bueno, hacen pensar y aprender mucho, ¿no? Sí, de hecho, la virtualidad nos permite esto, es increíble. Y nos permite tener, bueno, en el caso de los propios profesores que tenemos en este curso, porque la mayoría estamos en lugares diferentes, salvo Alicia y yo, que somos de acá, somos los únicos dos de Córdoba entre todos los profesores. El resto son todos de otros lugares.
El Jorge Ferreira está si mal no recuerdo, en República Dominicana. Ah, mira. Después, bueno, Fede Mazzini está en Buenos Aires, Marcelo en Catamarca, y Pablo Pérez en España. O sea, somos Ah, todos Pablo de, Pérez, claro, es el de, claro, sí, sí, todos sí, de sí. lugares muy diferentes, y eso también está bueno porque le agrega esto de distintas realidades, distintas. Entonces está bueno, eso es muy interesante. Y también nos permite tener alumnos también de distintos lugares. Hemos tenido alumnos de cualquier cantidad de provincias y también de otras nacionalidades. Me imagino. Eso Escúchame, también está bueno. te hago. Jorge es Coco Ferreira, sí. Escúchame, dice Marcelo Gelsani Oviedo, y también muchas gracias por la invitación a formar parte de este taller. Quiero preguntarte así como curiosidad, en tus años de investigador, que ya son varios, eh, ¿te has encontrado con descubrir algún dato curioso de tu familia o de de esas ramas que vas encontrando? Me imagino que sí, o no. O ha sido Sí, todo muy prolijo. no, no, eso definitivamente no. Y a mí, yo por lo menos soy una persona de que no voy a omitir información o algo porque se puede parecer escabrosa a los ojos de hoy en día, por ejemplo. Eh, o, todo lo contrario, a veces es interesante. Eh, y sí, puedo contar muchísimas anécdotas, muchísimas historias que he podido observar. Quizá la que tengo más fresca porque la descubrí hace relativamente poco es de un lejano ancestro del siglo XVIII, hay un expediente acá en el Archivo de Córdoba bastante extenso sobre su caso, porque él había asesinado por una situación pasional a un pariente suyo, que llamativamente también es ancestro mío por otra rama, entonces yo desciendo de ambos, y bueno, también es muy interesante la historia porque ellos cuentan muy específico, con mucho detalle cómo había sido el asesinato, el por qué, dónde le clavó el cuchillo. Hola, claro. Entonces, bueno, pero además tengo muchos más. Bueno, quizás algunos recuerden en el taller de genealogía que dimos a principio de año, nosotros también en la institución, en el cual yo conté algunos casos de investigación en los que estaba, y uno de ellos fue el de mi tatarabuela, que tuvo dos matrimonios, del primero de ellos desciendo yo, pero ella luego en poco tiempo enviuda y se casa de vuelta, y la persona con la que se casa de nuevo tenía algunos bueno, problemas mentales y acaba asesinando a la mayoría de sus hijos. Hola, Y, claro. y se salva, mi bisabuelo se salva solamente porque había ido al colegio ese día. Hola. Y sí, 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 Entonces, bueno. claro, son historias muy interesantes que nos llenan también un poco de entusiasmo, por más a veces que sean un poco más turbias, pero bueno, son interesantes para uno que hace genealogía. Y bueno, en ese caso particular que ocurrió en la ciudad de Rosario a principios del siglo pasado, en mi familia existía la anécdota respecto a ese hecho, y de hecho era una de las poquitas cosas que yo conocía de esa familia. Prácticamente nada, porque lamentablemente había habido mucha movilidad y bueno, esa gente había fallecido joven y no se conocía casi información de mi familia de ellos. Y bueno, ese fue el puntapié que me permitió después empezar a conseguir mucha más información porque yo encontré la noticia sobre el hecho, lo encontré en el diario, publicado en Caras y Caretas. Mira, A raíz de eso, donde el diario daba nombres, daba fechas, daba edades. Entonces, bueno, eso me destapó toda investigación que tenía trabada desde hace muchos años. qué bárbaro, qué genial, qué bárbaro. Vos sabés que sí, a veces son datos, ¿no es cierto?, que sorprenden mucho, pero de pronto ponen luz a situaciones familiares, ¿no es cierto? Que uno por ahí decís, bueno, ¿qué pasó acá, no? Porque uno percibe algo raro, ¿no? Entonces, qué sé yo, un divorcio, un asesinato, alguien los hombres que desaparecen de las vidas de las familias, ¿no? O se Pasaba van, bueno, mucho, sí, sí. pasaba mucho, es muy frecuente. Y bueno, a uno siempre les tiene interés. Otro caso que ahora me estoy acordando, el que voy a presentar para Catamarca, uno de los que presento, uno de los trabajos que presento, es justo como vos mencionaste, un pedido de divorcio, de nulidad de matrimonio en realidad, porque en esa época el divorcio no era
real, es una nulidad de matrimonio de la década de 1720, en Catamarca, que le agrega un poco más de valor. Ellos no son ancestros míos, pero yo había descubierto ese expediente del juicio que se hace alrededor de eso, y bueno, hice la investigación y es lo que se va a uno de los que voy a presentar en Catamarca. Qué genial. Eh, Son siempre interesantes y generalmente esos casos nos dejan ver mucho más allá a veces de cuando no hay un problema. Las familias cuando esta vez estos juicios permiten eso también, de conocer mucho más en profundidad a las familias. Sí, sí, porque aparte uno idealiza, o no sé, a mí me pasó, yo era, cuando empecé también muy joven, idealizaba cosas, situaciones, quizás por, por mi psicología, quizás, pero, y de pronto voy descubriendo cosas, ¿no? Y voy a decir, claro, bueno, en fin, tienen que ver con nuestra propia condición humana, que, a ver, ni nadie es tan blanco ni tan negro, y hay grises y hay cosas ahí, eh, pero, pero sí, la genealogía te permite también comprender esa parte de la naturaleza humana, quizás, bueno, no sé si oscura, pero más difícil de aceptar, ¿no? De los otros y de uno mismo. Y ahí has contestado un poco la pregunta que hizo hace rato Gerardo Flores Ibaldi, ¿qué vas a presentar en Catamarca? Así que Gerardo esto va a presentar y ha dicho que otras cosas, pero bueno, no sé si querés contarnos. Sí, yo no tengo problema. Ese es uno, que va a ser esta familia de Catamarca y bueno, lo que es expediente, todo lo que es expediente otorga información respecto a esa familia, que es muy interesante. Después, en la mesa sobre cementerios y entierros, creo que se llama, en esa voy a presentar también un caso judicial que se lleva acá en la provincia de Córdoba respecto a cómo debían ser los entierros en el caso de personas que fallecían lejos de la ciudad pero querían ser sepultadas en la ciudad. ¿Qué pasaba en ese caso? Claro. Y bueno, es interesante porque el expediente de este juicio da una nómina, una lista de personas que se han enterrado de esas características en la ciudad de Córdoba, en los distintos cementerios de la misma. Entonces, bueno, es muy interesante porque el sacerdote que está a cargo de esa investigación, el que contrata como perito, él hace este nómina desde el primer libro de la ciudad. Entonces, bueno, es muy interesante. Y finalmente, el tercer caso que presento es en la mesa sobre hijos adoptivos, en ese caso sí es una ancestra mía, por parte de mi madre, que ella es hija de crianza de sus padres. Y bueno, yo por medio de algunos documentos, no, no termino de demostrar, pero estoy prácticamente seguro de que se trata de en realidad una hija natural de quien dice ser su padre de crianza. Claro. Y bueno, la idea del trabajo en este caso es contar cómo fue la investigación y todos los datos que van permitiendo a uno llegar a esta conclusión también. Claro, esa hipótesis, que aparte no es tan descabellado, era una práctica, ¿no? A veces muy, muy común, todavía, en algunos casos todavía. Muy Eh, frecuente. sí, sí, y aparte con con lo que estás mencionando, queda claro, ¿no? Cómo la genealogía se involucra en cuestiones judiciales, sociales, de la historia social, eh, ¿no? De prácticas sociales de determinados lugares, ¿no? Entonces, bien interesante. Y cómo, vos sabés que ahí, Gerciano me veo que es bastante inquieto y que se adelanta a mis preguntas. Yo desde el principio me daba curiosidad cuando yo te pregunté que me contaras un poco tu CV por privado y leo ingeniero químico. Yo dije, wow, ¿no? ¿Cómo se combina eso, me imagino un poco, pero bueno, quiero escucharte vos. ¿Cómo combinás estas dos cosas? Bueno, puntos en común no tienen muchos, la verdad. Más allá de que a mí me gusta mucho lo que es la investigación. Claro. Y desde chico, bueno, siempre me gustaron muchas cosas y entre ellas me gustaba la ingeniería, la matemática, la química, esas ciencias tan distintas también, ¿no? De lo que es la historia y la genealogía. Entonces, bueno, fue lo que en su momento elegí como profesión y la verdad que estoy encantado con la misma, me gusta mucho.
Y bueno, actualmente trabajo en investigación como ingeniero químico, pero también en investigación, generalmente para, bueno, en desarrollo para empresas farmacéuticas. Claro. Pero es investigación, por lo menos. Quizás ese es el punto en común que tiene con la genealogía, eh, que, que, bueno, también es eso, ¿no? Es investigación permanentemente. Pero sí, no, son dos cosas bastante diferentes. Son muy distintas, la verdad. Pero las llevo bien. Es una característica de los humanistas, así como renacentistas. Ha visto que eran científicos, Pegan de todo. filósofos, investigaban. Así que me ha hecho acordar un poco a Pascal, que era muy matemático y también muy filósofo y muy místico en algunos momentos. En fin. Bueno, Sebastián, hacenos perdón, la última invitación a recordarnos las fechas de estos talleres que propone la academia. Bueno, invitamos a todos, por supuesto, a que se anoten a este taller, estas charlas que vamos a dar a partir del 5 de septiembre, que es el próximo viernes. Nos pueden escribir al correo que pasó Javier hace un momento, o bueno, pueden ponerse en contacto por cualquier medio con cualquiera de nosotros, y nosotros les pasamos el formulario de inscripción, que es muy sencillo de llenar, y ahí están todos los pasos a seguir para, bueno, para formalizar la inscripción, ¿no? La verdad que va a ser es una propuesta interesante. Está dirigida, si bien es de profundización, o sea, es más, también más dirigida a gente que ya tenga un poco de experiencia. Bueno, es para el público en general. Tenemos ya bastantes inscritos. En este caso, a diferencia de los módulos, pusimos un cupo límite, Claro, porque bueno, es más cerrado, más específico, pero aún así, bueno, todavía no hemos llegado al cupo máximo, así que todavía pueden inscribirse y los invitamos a hacerlo. está bueno, están a tiempo todavía. Así que bueno, yo ahí de nuevo recordamos el mail, es academia.genealogía.córdoba@gmail.com. Pero Gracias. también los encuentran por el Instagram. Así que tanto a Sebastián, a Javier Verdini con B larga, Alicia Sosa también está ahí, la voy a involucrar, y a la academia. Así que, bueno, yo te quiero agradecer, Sebastián, tu tiempo para charlar con familias argentinas. Estamos encantados de conversar con vos, así que cuando quieras comunicar algo, contarnos algo de tus investigaciones o lo que suceda ahí en Córdoba, ya sabes que acá podés hacerlo. Hay un Instagram de la academia. Bien, yo no creo que es Genealogía Córdoba o Córdoba, Córdoba Genealogía, creo. Genealogía Córdoba. Sí, bueno, así que bueno, están todos invitados y les agradezco a todos los que se han sumado. eh, y espero que puedan, muchas gracias Marcelo, que puedan, gracias Vilma, gracias por seguirnos a todos y espero que puedan seguirnos, que puedan ir a Catamarca y desde acá, Luis Dupú, bueno, qué gusto Luis, te mando un gran abrazo. Eh, Te decía, Marcelo Gersane, voy a aprovechar que está ahí, que tienen que transmitir algo de las jornadas ya sea por el Instagram o por el YouTube, vean de hacerlo para los que no van a poder estar allí, como sugerencia, por supuesto. Bueno, Alicia, saludos, Jorge Bayar, Clau Abad también, BCB, ¿quién? Decime el nombre, BCB, ¿cómo se Y llama? Verónica Castro, que fue alumna nuestra en Sí, el curso de genealogía. estuvo en Heráldica, me parece ella. También, sí. Ah, sí, y ahora sí, ahora. Bueno, muchas gracias a todos, Sebastián, gracias a vos, No, saludos por a todos. favor, gracias. Yo te quería dar gracias a vos por esta oportunidad, esta charla que me encantó, un poco de mí y también, bueno, para dar a conocer este taller que vamos a dar desde la academia. Y bueno, gracias a todos también por los que escucharon, los que se prendieron un ratito. Te han escuchado y aparte tenés que hacer un club de fans. Hacer un Instagram, Sebastián Combina Fans, y vas a tener muchos seguidores, seguidoras. Bueno, ahí te saludan, nos vemos en el taller, dicen varios. Felicitaciones, mira, José Fallani, un gran saludo, José. Bueno, gracias, Sebastián, nos vemos y nos vemos en Catamarca por lo pronto. Bueno, nos vemos entonces. Va a ser un Muchas gusto gracias. conocer.
Chau, chau, gracias a todos. Nos vemos.